Buenos días, chicos y chicas. Una alegría nuevamente estar en contacto a través de este medio con cada uno de ustedes. Sabemos de la situación que estamos pasando. En ese entendido, tenemos que seguir ese proceso educativo. Y para eso les voy a dar el tema a través de este medio. El tema que nos tocaba es la unidad 2, la antropología filosófica en la historia de la humanidad. Vamos a ir desarrollando este tema. Ustedes ya han hecho la parte de la práctica en la observación de los videos. He ido revisando uno por uno. Hay muy bonitos criterios y hay también algunos que no han visto los videos y realmente no tenían idea de lo que estaban hablando. Pero les invito a que vuelvan a ver y van a ver cuál es la relación que tiene con nuestro tema. Bien, como ya les decía, nos toca ver la antropología filosófica en la historia de la humanidad. Vamos a ver cuáles han sido las primeras preocupaciones sobre la humanidad, sobre el hombre en sí. Y nos marca en el libro 4 preocupaciones. La primera es el espacio que habitamos, la segunda es el tiempo que registramos, la tercera, el ser humano y la naturaleza. Y por último, el ser humano como ser con los otros. Vamos desarrollando un subtítulo a la vez. El primero, que es el espacio que habitamos. Dice, una de las primeras preocupaciones del hombre está relacionadas con la ubicación temporal y espacial del ser humano. Este ser que realmente lo vemos tan poderoso y tan débil a la vez, tiene como problemática desde hace mucho la ubicación, el lugar que ocupa en el cosmos. Y también se queda planteado como un problema de la antropología, como lo vimos en el primer tema, ¿verdad? Y distintas culturas han tratado de dar respuesta a esta interrogante, a esta problemática que tiene el hombre dentro de la humanidad. ¿Qué lugar ocupamos? ¿Sí? Y en una primera instancia, podríamos tal vez decir de que el hombre es parte del universo, que la ubicación que tiene dentro de él es una partecita más, ¿no? Ahora, podemos decir también que el hombre no es el único que habita el planeta, sino también hay otros seres que lo habitan. Ahora, la Tierra tampoco es el único planeta que está en la Vía Láctea, sino también hay otros planetas. En ese entendido, no podemos considerar de que solamente hay habitantes en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque definitivamente sería una pérdida de tanto espacio dentro de lo que es la Vía Láctea, pensando de que solamente la Tierra es habitado por el hombre. Ya decía un profesor que nos creemos el hoyo del queque, ¿no es verdad? Porque pensamos que somos los únicos seres que habitamos en la Vía Láctea, y no es así. Se han dado diferentes investigaciones, se han incursionado buscando y tratando de dar explicación de que hay vida en otros planetas. Pero el hombre se queda siempre con ese principio del geocentrismo, de que la Tierra es el centro fundamental, es el elemento fundamental principal y baja la importancia a los otros planetas. Podríamos decir de que esta idea no es tan consolidada para definir la existencia de un solo ser en la Vía Láctea. Dice, el hombre desde antes sigue siendo geocéntrico. Como les decía, este ser que tiene muchas interrogantes, muchas preguntas respecto de dónde viene, a dónde va, qué objetivo tiene dentro de la Tierra, dentro del cosmos, es geocéntrico, considerando de que el único centro de la Vía Láctea es la Tierra. Vamos al segundo aspecto, a la segunda preocupación,
el tiempo que registramos. Esta imagen la pueden encontrar en su libro. Y vemos aquí, dice, la primera explosión que se dio fue el Big Bang, que fue el inicio de la aparición material, ¿no? Donde ha aparecido la materia, el cosmos. Y más o menos ha ocurrido hace unos 15 o 20 mil millones de años. Consideramos con esto de que la aparición del hombre en la Tierra, chicos, apenas se considera hace 4 millones de años. O sea, una nada, ¿sí? Una nada con relación al inicio del cosmos, al inicio de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra. Entonces, no podemos considerarnos como ególatras o egoístas, pensando de que lo más importante es la existencia del hombre dentro de la Tierra. Porque hay otros seres, hay otros sucesos que se han ido dando antes de la aparición del hombre. Bien, la tercera preocupación es el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo podemos observar la naturaleza? Y dice, el hombre entiende la naturaleza como un orden y realidad material existente, ordenado, que responde a un conjunto de principios y un orden propio. Si observamos la naturaleza, realmente es admirable. Vemos que todo tiene un orden, que todo lo existente dentro de la naturaleza tiene un objetivo, ¿sí? Y no podemos separar al hombre y a la naturaleza. El hombre es parte de la naturaleza. En ese su ser de ser parte de la naturaleza, posee la capacidad de la inteligencia, ¿sí? Que lo hace, y lo hemos dicho también en muchas clases, de que el hombre es un ser superior frente a los otros seres de la naturaleza, la especie más inteligente. Pertenecemos a la especie más inteligente. Tenemos un privilegiado lugar dentro de la naturaleza, pero eso no nos separa de la naturaleza, sino somos un elemento más de la naturaleza. Y estamos en una constante oposición naturaleza y hombre, ¿sí? En ese entendido también el hombre ha, ha destruido muchos elementos, muchos seres de la naturaleza por esa contraposición. Y no debería ser así. Realmente debería llevarnos a una reflexión donde logremos un pensamiento ecológico, donde logremos un pensamiento equitativo para respetar a la naturaleza porque nosotros somos parte de ella. El otro aspecto es el ser humano como ser con los otros. ¿Qué significa esto? Los seres no somos sino que nos vamos haciendo. ¿Cómo nos vamos haciendo? A través de un proyecto de vida. Y tomamos este proyecto de vida descomponiéndolo en dos partes, que sería pro, que estaría relacionado en lo que nosotros tenemos un objetivo y siempre avanzamos hacia un futuro. No podemos ir hacia el pasado, siempre nos proyectamos hacia el futuro. En ese entendido, el yecto sería lo que nos realizamos como personas. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestras emociones en relación con el otro? Poniéndonos muchas veces en situaciones empáticas, comprender al otro, ¿sí? Y es la situación que le estamos viviendo también actualmente, chicos, con esta pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades? Minuto a minuto. Que haya un respeto por el bienestar de todos. Hay que ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Hay militares, policías, médicos, tanta gente que está haciendo un trabajo para cuidarnos a nosotros, ¿sí? Y eso es parte también de realizarnos como personas, ¿sí? Y obviamente que esto viene acompañado de la formación, de la educación de cada uno de nosotros, ¿no? Somos, dice, somos una autorrealización. En el desarrollo de nuestra vida, desde lo que hemos nacido hasta el momento, nos hemos ido realizando, hemos ido consolidando lo que somos como personas,
¿sí? Y es importante autorrealizarse cuando nos sentimos triunfadores, cuando nos sentimos de haber llegado a la cima en nuestros proyectos, en nuestras metas. Y todo eso se logra a través de un proyecto de vida, ¿sí? Bien, ahora avanzamos y vemos el siguiente subtítulo, que son las distintas respuestas al problema de la humanidad. Eso también lo hemos tocado y hemos dicho que el problema del hombre, el problema de la humanidad, no es de ahora. Esto viene desde antes, desde que el hombre ha podido sobrevivir dentro de la naturaleza, conviviendo con la naturaleza, ha podido sobrevivir. Y entonces han venido las primeras reflexiones filosóficas. Y una de las interrogantes es la problemática del hombre, el problema de la humanidad. En ese entendido, hay diferentes culturas que han tratado de dar respuestas. Y nos encontramos la respuesta al problema del ser humano en Oriente. Sabemos que en Oriente hay diferentes culturas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. La primera, el cuerpo según el hinduismo. Dice, la teoría de los panchakoshas plantea que el hombre se asemeja a una cebolla. Estas culturas orientales más están orientadas a la parte de la espiritualidad, del espíritu, contemplando de que el espíritu es fundamental para la realización del cuerpo material, ¿sí? En ese entendido es el hinduismo. Y nos plantea de que el cuerpo hace una comparación con una cebolla, de que está dividida en 3 capas. La primera, que sería el cuerpo físico, ¿sí? Luego, la mente, donde están todas nuestras emociones, y el intelecto, que es la parte intelectual que cada uno de nosotros tenemos, guiado por 2 campos energéticos, que sería el prana y el espíritu, ¿sí? Esas 2 fuerzas definitivamente conllevan a la realización del ser humano. Ahora, nos podemos representar o materializarnos tridimensionalmente. ¿Por qué? Porque nos proyectamos, o sea, nos salimos de sí, del cuerpo humano, para proyectarnos, ¿sí? Más o menos como en una forma holográfica. Y también tenemos o captamos las sensaciones, las emociones que están a nuestro alrededor a través de los chakras. ¿Qué son los chakras? Son una especie de antenas que tenemos, dice, ¿no? Y vamos captando todas las emociones, toda esa carga energética de las otras personas. Todo esto logrará que entremos en una paz emocional, logrando un equilibrio armonizado, obviamente dentro de lo que es la energía interna personal con la energía externa o la universal, que serían nuestros semejantes. Bien, luego está el otro subtítulo, que es el ser humano en Occidente. Dentro de lo que es el ser humano en Occidente, podemos encontrar las culturas en Indoamérica, que somos también, como bolivianos, como parte del continente americano, pertenecemos a estas culturas. A ver, ¿qué dice? Los pueblos indígenas de la región americana que comprenden Sud y Centroamérica coinciden en que el ser humano es un elemento parte de una realidad humana, entendida como el planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que el ser humano tiene la concepción dentro de su cosmovisión de que el ser humano es parte de la naturaleza, parte del cosmos, ¿sí? Y como es parte del cosmos, debe vivir en un constante equilibrio, en un constante respeto, ¿no? Eso es lo que dicen los pueblos indígenas, complementándonos con la naturaleza. Y es algo inevitable e indiscutible que nosotros tengamos que relacionarnos y complementarnos con la naturaleza. La comprensión del hombre en Bolivia
¿Cómo podemos destacar la comprensión del hombre en Bolivia? Diremos que regimos bajo principios de la complementariedad, de la tolerancia, del ponerse en el lugar del otro para poder convivir en armonía. Eso es lo que se persigue dentro de la comprensión del hombre en la cosmovisión que tenemos en nuestro territorio, que es Bolivia. Es importante desarrollar esta empatía por todos los elementos de la naturaleza. Como decíamos a un principio, es importante saber que no estamos fuera de la naturaleza, lo que nosotros conocemos en nuestro contexto como la madre tierra. Y en ese entendido, si somos parte de la naturaleza, somos hijos de la madre tierra, debemos vivir y buscar ese equilibrio, ¿sí? Cuidando de la naturaleza, cuidando del cosmos, como ella nos ofrece todo. Son los principios dentro de la cosmovisión andina que están vigentes en la actualidad. Bien, la comprensión contemporánea de la antropología filosófica. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Revisando la comprensión occidental del ser humano, revisamos dos de las posibles respuestas. Sabemos que las primeras reflexiones filosóficas se han dado en el mundo occidental y eso ha trascendido hasta nuestro territorio. En ese entendido decimos, estas dos realidades que tratan de dar una respuesta al problema antropológico de la filosofía es una de ellas, una realidad material, real, corpórea, pero que es inferior. O sea, toda la parte material, lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, lo que es parte de la materia, se la considera como inferior, ¿sí? Porque somos seres que podemos equivocarnos, somos seres que podemos infringir reglas, por eso ahí está todo nuestro comportamiento social. Por eso se la considera y se la cataloga como inferior. También está la otra, que sería una realidad etérea, ideal y superior. Esto encontramos también en Platón, el año pasado lo vimos en la filosofía platónica, donde nos dice Platón, el mundo de las ideas es el real y es el superior, ¿sí? Porque obviamente que esto está relacionado también con el alma, el espíritu, y el espíritu y el alma están ligados a una idea fundamental, y esa idea fundamental es Dios. Y si hablamos de Dios, hablamos de una perfección, pero no podemos olvidarnos que ambas son parte para dar y proyectar a ese ser llamado hombre. Y por eso decimos al final, definiendo al hombre como un ser dual. ¿Qué significa eso? Que no somos uno solo, sino somos un dualismo. Somos un compuesto de dos, que sería la parte material y la parte espiritual, tal como nos los enfocan también las culturas orientales. Es muy importante el espíritu. Y también los griegos en la antigua Grecia, los que se formaban en conocimientos, los que eran gente admirable, los que eran los filósofos considerados los más respetados, cultivaban mucho su cuerpo, porque debería estar acorde, dice, la parte física, la parte material, también acorde a la parte espiritual, que sería la parte del conocimiento, de la inteligencia, ¿sí? Y es importante nutrir ambas partes para que se proyecte un hombre bueno, ¿no? Un hombre que realmente sirva dentro de la sociedad, que era el pensamiento griego en ese entonces. Entonces nos quedamos con algo diciendo de que el hombre es un dualismo, un compuesto de dos partes. Bien, con esto concluimos el tema, chicos. Y lo que quiero es de que hagan una tarea que les voy a indicar, que está, a ver, un ratito. Aquí. La tarea a realizar es leer la unidad 2, subrayando ideas principales. Ya les pedí en las anteriores tareas
Por favor, si logran subir fotos, o por lo menos cuando ya volvamos de la cuarentena, muéstrenmelo en sus libros, ¿sí? Eh, Deben subrayar. Es importante esta técnica del subrayado para que ustedes vayan identificando ideas principales y en base a esas ideas principales que les exijo, chicos, armar su mapa conceptual encerrado en círculos, en cuadrados, ya vean ustedes cómo relaciona, y relacionar con las flechas, ¿sí? Y elaborar un glosario filosófico. Hay términos nuevos en el tema que me gustaría de que los vayan extractando y definiendo. Ahora, todo esto se va a calificar sobre 45 puntos. Esta tarea deben enviarlo, ya lo voy a subir a la plataforma, lo deben enviar hasta el próximo martes de 2 a 6 de la tarde. Les voy a estar esperando y me lo manda a mi correo electrónico, por favor. Cuídense y quédense en casa y nos vemos ya para realizar las actividades la próxima semana.